veces que diferentes personas preguntan acerca del cuidado de Dios o acerca de los desprotegidos que quizás puedan sentirse ante diferentes pruebas de la vida o situaciones que tengan que enfrentar. Y uno puede comprender que una persona que no conozca a Dios quizás pueda sentirse desprotegida, que no tiene el resguardo. Pero aquel que es un creyente, aquel que ha conocido a Dios y que cree en el Señor y que conoce su palabra, ¿cómo puede sentirse hoy desprotegido? ¿Cómo puede sentirse que está en peligro o que Satanás puede tocar su vida? Sin embargo, hay creyentes que hoy creen que esto es así. Hay personas que conocieron a Dios, pero en su vida se presentaron situaciones, dificultades quizás, y ellos le dieron más autoridad a la obra de las tinieblas que a la obra de Dios, que a la palabra de Dios. Entonces hay cristianos hoy en día que dicen: no, lo que pasa es que me hicieron un trabajo de brujería, me hicieron algo. Pero tú eres creyente, tú crees. Sí, pero bueno, estas cosas pasan. Cuando no tenemos bien en claro la protección de Dios, cuando no tenemos seguro el resguardo de Dios en nuestra vida, no es porque la protección de Dios no sea segura o el resguardo de Dios no esté firme, sino que nuestro corazón no lo está, sino que las promesas de Dios no están selladas en nuestro corazón para guardarnos, para comprender en medio de esos momentos que mi vida está en las manos de Dios. Y que por más que Satanás se levante como un río, el Espíritu de Dios plantará bandera. Que aunque se levanten dificultades sobre mi vida, Dios estará. Dios es el que guarda mi vida. Dice la palabra: no se dormirá el que te guarda. Quizás uno diga: yo a veces tengo que cuidar un lugar, personas que trabajan de seguridad, y en medio de la noche quizás hay días en los cuales comienzan a cabecear, días que están cansados. Tienen que proteger, cuidar un lugar, pero por unos segundos de repente se duermen. La Escritura dice: Dios no es así. No se dormirá el que te guarda, no se va a dormir el que te protege, el que cuida tu vida. No es que Dios de repente se descuidó y por eso algo te sobrevino. Pero también es cierto que debemos entender la palabra de Dios. En estos tiempos que vivimos, no hace mucho tiempo atrás, muchas personas comenzaron a cuestionarse acerca de la protección de Dios y comenzaron a juzgar por medio de la palabra de Dios que un creyente no debía pasar o no debía vivir ciertas aflicciones. Dios debía protegerlo y Dios debía guardarlo porque su palabra dice así. Bueno, pero ¿esto realmente es así? ¿Realmente eso es lo que significa la palabra cuando Dios habla acerca de su protección, de su resguardo? Uno puede decir: estamos en medio de un mundo donde las bombas están explotando alrededor nuestro. Quizás pueda presentarse la idea de un campo de batalla donde hay peligros por todas partes. La Escritura dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos. Tiempos donde la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Donde apoyar las causas justas no es lo correcto. Y apoyar lo que es ilógico y aún descabellado, eso es normal. Y eso es lo que está bien. Estamos viviendo así en tiempos peligrosos. Y la palabra de Dios nos advierte acerca de ellos. Y nos habla de que estos tiempos vendrían. Peligros por todas partes, situaciones de dificultad. Ya la vida de la gente no es igual. La vida de las personas no es como antes. Uno no puede dejar a sus hijos salir a la calle seguro. Y quizás uno diga: bueno, pero si vos confías en Dios, entonces déjalo. Bueno, entonces si confías en Dios, no le pongas seguro al auto. Si confías en Dios, no compres o no pongas una alarma en tu casa o en tu negocio. Si confías en Dios y si Dios va a guardarte, entonces no te preocupes por nada. Ahora, esto no es así. Claro que sí. Dios nos guarda.
No somos nosotros los que velamos, no somos nosotros los que protegemos. Pero esto no significa que no pueda uno atravesar momentos en medio de un lugar. La palabra lo presenta como una situación donde las flechas volaban por todas partes y en cualquier momento uno podría ser impactado por esa flecha. Sino que la Escritura nos habla y hace más bien referencia a que en medio de todo eso, aunque tú puedas ser impactado, aunque sobre tu vida pueda sobrevenir algo así, para ti no será lo mismo que para cualquier persona. Busca a alguien del mundo que no conozca a Cristo y que diga que para él morir es ganancia. Y en el término literal de que sea ganancia. Y no aquel que diga no quiero vivir más, estoy cansado de la vida, para mí morirme sea mejor. No hablo de que morir sea mejor. Hablo de que sea ganancia. De que uno en el momento de entregar su vida sienta que ha vencido, que ha llegado al final de su carrera, que ha guardado la fe. Pablo hablaba así. Decía, he acabado la carrera. He llegado al final y he guardado mi corazón ante tantas luchas y ante tanta adversidad. Llegar hasta ese momento era como haberlo alcanzado, haberlo conseguido. No era un motivo de tristeza, era un motivo de que la promesa de Dios se cumpliría. Era un motivo de ahora estar delante de la presencia de Dios. Pero hay quienes han confundido la protección y el resguardo de Dios y las promesas de Dios para aplicarlas de una manera que no es correcta. Entonces dicen, nada te puede tocar. Si nada te puede tocar, entonces no hagas ninguna de estas cosas que te mencioné hace un momento. Ahora, la palabra de Dios dice, tiene fe, tenla para ti mismo. Habrá personas que quizás digan, bueno, yo no tengo seguro, confío en Dios. Habrá quienes digan, yo no cierro la puerta de mi casa, está así y nunca me pasó nada. Bueno, habrá otros que la cerrarán, habrá otros que estarán pendientes. Y no hablo de aquel que está obsesionado y aquel que cree que él puede resguardar su vida. Hablo de aquella persona que toma las precauciones. Uno entra a su casa a 2 de la mañana y va a entrar el auto y mira antes de entrar. ¿Tiene miedo? No. Solamente uno es precavido. Pero no es temor. Uno no está como en una psicosis de que algo malo le va a pasar. Uno no dice, no voy a salir a la calle, están matando gente. No. Porque eso no es de Dios. Ese temor y ese terror que mucha gente tiene, no tiene nada que ver con Dios. Ahora, uno dirá, bueno, pero lo que pasa es que no conocer a Dios hace que las personas piensen así. Pero no, esta es la condición de creyentes. Personas que tienen a Dios en su corazón, pero sin embargo, sienten temor. Personas que conocen a Dios, pero sin embargo, sienten que cualquier cosa que anda por ahí mala puede tocar su vida. Y hay quienes le dan más autoridad a aquello que a la palabra de Dios. Esta palabra nos habla, e inclusive fue citada por Satanás en el desierto, en el momento que tentó al Señor Jesús. Y podemos ver cómo Satanás tomó la palabra y la tergiversó. Omitió una parte para dejar entender lo que él quería. Para dejar ver que por medio de la mala comprensión de la Escritura, la gente iba a confundir, e iba a tomar inclusive este pasaje de la manera incorrecta. Si un cristiano se enferma, entonces hay gente que dice algo debe estar mal. Si se enfermó, algo debe haber hecho malo. Si de repente le pasó algo en su vida, entonces dice no, algo malo estuvo haciendo. No pueden entender que una persona que crea en Dios pueda vivir aflicciones o pueda experimentar situaciones como esas o pueda hoy tener una enfermedad. Entonces muchos han tomado esta palabra y en medio de las dificultades extremas que hemos vivido, muchos han confundido una palabra maravillosa de parte de Dios. Una palabra que nos habla acerca del refugio, de la protección de Dios, del resguardo de Dios, de los peligros inminentes y la protección de Dios a pesar de que el peligro sea inminente. La promesa de Dios de que el Señor nos libraría del momento de la dificultad, del momento de la angustia en el corazón de los hombres, del momento de la aflicción.
Pero sin embargo, hay quienes hoy siguen sintiendo o siguen pensando que Dios no tiene poder para guardar sus vidas. Dios no tiene poder para guardar sus corazones, o que esta promesa de Dios solamente está puesta aquí al azar. Satanás ha tomado la palabra de Dios y ha buscado que la gente le dé una interpretación incorrecta y de esa manera tener un argumento para defender su postura. Satanás tentó al Señor en el desierto y la respuesta de Dios fue implacable. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 91 del libro de los Salmos. Así se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de los Salmos, capítulo 91. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Esta palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Pueden caer a tu lado miles, pero sin embargo eso no significa que va a tocar tu vida. La fe y la confianza en Dios, la protección de Dios en medio de toda la dificultad que el mundo pueda presentar. Hay veces que al no tener la palabra de Dios en nuestro corazón, las promesas de Dios, nace la duda. Y es cuando un creyente se pregunta: ¿lo malo puede tocarme? Hay creyentes que en diferentes momentos dicen: me han hecho un trabajo. ¿Cómo sabes? Porque veo que hay algo que no está bien en mi esposa, hay algo que no está bien en mi esposo. Me hicieron algo. Creyentes que hoy se sienten atemorizados. Pero si pudiesen guardar la palabra de Dios, si pudiesen comprender las promesas de Dios para su corazón. Dice la Escritura: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Puede pasar y puede estar en medio de un campo de batalla. Y pueden ser muchos impactados por las flechas, por las saetas que caigan a tu alrededor. Mas no llegará a tu vida. Mas no tocará tu corazón. ¿Esto significa entonces que nada va a pasarme? No, en ninguna manera. Porque la mirada y la percepción de las cosas es diferente para un creyente. Para el que no tiene a Dios, el morir es una condena. Para el que tiene al Señor es ganancia. Para aquel que hoy tiene que vivir sin Cristo, la vida es una pesada carga. Para aquel que vive con el Señor, tiene una vida con propósito, tiene fundamentos para vivir. Pablo dijo: mejor sería para mí el morirme. Pero entiendo que para la obra de Dios, entiendo que para la predicación de la palabra, es necesario que continúe. Es necesario que prosiga. Hay un propósito, hay un plan de parte de Dios. Y cuando hay un plan de Dios en mi vida, entonces Dios cumplirá su propósito en mí. No se acelerarán los tiempos, será el tiempo establecido por Dios. Será el momento que Dios lo determine. En medio de un campo de batalla donde las flechas caen por todas partes.
En la antigüedad las flechas se envenenaban, y así como en los campos en Vietnam ponían trampas, y las trampas y las espadas y los fierros afilados que ponían en los diferentes lugares donde los soldados caían, todos tenían veneno para que eso que no era mortal se transforme en algo mortal. En medio de esta situación, Dios dice: van a caer 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay situaciones que van a impactar a mucha gente. Hay cosas que van a tocar el corazón de muchas personas, pero no va a tocar tu vida. Hay personas que dicen: no, porque yo he visto que a aquel le hicieron un trabajo de brujería y su matrimonio se destruyó. A aquel le hicieron algo y perdió su trabajo, lo perdió todo. Mira, el diablo puede desplegar todas sus armas y puede enviar todas sus saetas, pero esta palabra dice que a ti no te tocará el mal. El Señor guardará tu vida, el Señor protegerá tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Ahora traslada esto a la enfermedad. Hace tiempo atrás, muchos de nosotros enfrentamos el COVID. Y eso significaba que no teníamos a Dios, que Dios no nos guardó, que Dios no nos protegió en medio de aquel momento. ¿Acaso la palabra de Dios no dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora? Muchas personas les tocó perder la vida en medio de aquel momento. Algunos fieles creyentes, muchas personas que amaban a Dios. Y entonces, ¿por qué? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que va a protegernos? La palabra de Dios también dice que ningún cabello de nuestra cabeza perecerá. En el tiempo de la aflicción, en el tiempo que Jerusalén sea rodeada y que sepa que la destrucción es inminente, dice la palabra: pero ningún cabello de tu cabeza perecerá. ¿Cómo? En medio de toda esa gran destrucción y gran mortandad y todo lo que va a venir, no va a caer y no va a perecer el cabello de nuestra cabeza. No hace referencia a que uno no va a sufrir el daño. Dios no mira la vida como la ve el hombre. Nosotros miramos aquí en un plano terrenal, y lo que queremos está basado en el plano terrenal. Por eso la palabra de Dios nos pone en contexto y nos dice: haz tesoros en el cielo, porque tú miras la tierra. El Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, porque tu mirada no está en las cosas de arriba. Es decir, nosotros tendemos a mirar las cosas de la tierra. Nuestra mirada aquí, y no en los cielos, no en la obra de Dios, no en lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, no en esa protección de Dios. ¿Cómo puedo entender esto? Bueno, la palabra de Dios dice que en un momento Eliseo estaba allí con su criado y se encontraba en medio de una gran dificultad, en medio de una situación terrible. Y había un ejército que los rodeaba. Entonces él clamó y le dijo: Señor, abre los ojos de mi criado para que vea que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y dice que los ojos le fueron abiertos y veía un gran ejército. Hay personas que dicen: hoy yo no puedo ver esa obra y esa protección de Dios. Pero si pudieses ver con los ojos del Espíritu, y si pudieses comprender que en medio de aquella gran batalla, que en medio de esa lucha para destruir tu vida, que busca quebrantar tu fe, el Señor está luchando, obrando, para que tu fe no caiga. La palabra de Dios dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado para que vuestra fe no falte. Yo he clamado para que en medio de la zaranda, para que en medio de que sus vidas está siendo sacudida, quizás tú digas: hoy estoy sintiendo el sacudón en mi vida, todas las cosas están tambaleando en mi vida. Pero la palabra de Dios dice: yo he orado por ti, tu fe no va a faltarte, la protección y el resguardo de Dios estará sobre tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Bendito es Dios! Dice la palabra: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No solamente la seguridad de que el Señor nos da, de que muchos caerán, mas nosotros estaremos en pie.
de que la condición del mundo puede ser terrible, pero eso no significa que va a tocar mi vida. Eso no significa que va a arrastrar mi corazón hacia ese lugar. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ellos tendrán su paga, tendrán su recompensa por el camino que tomaron. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nuevamente aquí la idea de que la plaga no tocaría la morada. Pero dice la palabra, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque has puesto al Señor en primer lugar. Porque has puesto al Señor como el fundamento de tu vida. Porque has puesto a Dios como lo más importante. Porque has puesto a Dios por tu habitación. Habitar. Cuando la palabra de Dios dice que habitará en nuestro corazón. Habitar es algo mucho más que un paso transitorio, un momento. Y dice la palabra, por cuanto has hecho así, para habitar. Es aquella persona que su corazón está puesto en Dios. Hay veces que uno dice, ¿cómo puedo amar a Dios? O ¿cómo puedo hacer que este conocimiento o este amor hacia Dios pueda crecer? ¿Cómo hace una persona para conocer a otra? ¿Cómo hace alguien para luego enamorarse de una persona? Primero lo conoce, pasa tiempo, comparte, charla. Ahora, ¿cómo puedo yo crecer en mi amor hacia Dios si no lo conozco? Si no paso tiempo con Dios, si no hablo con Él, si no leo la palabra, si no oro, si no busco al Señor en mi vida, si en mis pensamientos no está Dios. Dice la palabra que así es la condición del hombre hoy en día. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios no está presente en ningún momento de su día. Entonces, ¿cómo podrá ser librado de las dificultades? Entonces, cuando de repente se encuentre algo en la puerta de su casa, dirá, me hicieron una brujería, me voy a morir. ¿Por qué no pones al Señor por tu habitación? ¿Por qué no buscas de Dios en cada momento? ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no tomar su palabra, su promesa para tu corazón? Satanás viene y te modifica la palabra y te dice, el Señor te ha dicho que va a guardarte, que peste no va a tocar tu morada. Y mira, estás enfermo, estás mal, estás pasando dificultades. No dice que nada de eso va a sobrevenir sobre tu vida. Ciertamente eso no dice la palabra, sino que el Señor promete estar al lado nuestro en cada momento, en cada situación. Personas que le ha tocado experimentar este momento en su vida y encontrarse en la cama de un hospital, en un momento que nadie podía estar a su alrededor, pudieron sentir a Dios a su lado, pudieron sentir la paz de Dios en sus corazones, pudieron sentir inclusive que había parte de un obrar en Dios en lo que estaban haciendo. Así, uno de nuestros hermanos tuvo que experimentar en un momento estar allí en el hospital, solo. Pero en medio de aquel momento clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿será esto para que te lleves mi vida? ¿Será el momento en el cual tenga que partir? Señor, ¿o será que tú me trajiste aquí con un propósito? Tú me trajiste a este lugar, Señor, para que en medio de la muerte yo pueda tener esperanza. Para que en medio de este lugar, Señor, donde todos están tristes, donde todos están llorando, donde todos están pasando un momento de aflicción, Señor, pueda hacer luz en medio de las tinieblas y pueda compartir, Señor, tu palabra, aún con lo último de mis fuerzas, aún con lo último que tenga. Pero él dijo, quizás hay un plan y un propósito de Dios, porque el Señor ha prometido resguardar mi vida, protegerme, cubrirme con sus alas en medio de las dificultades hasta que pase los quebrantos. Y él comenzó a predicarle la palabra de Dios. Él comenzó a orar por los que estaban ahí y comenzaron a convertirse, comenzaron a abrir su corazón al Señor. En medio de la oscuridad la luz nació. ¡Aleluya! Y aleluya, bendito es Dios, santo es Él. Dice la palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y hay quienes han dicho esa palabra, dice el Señor, y si tú no eres de Dios, entonces la plaga tocará tu morada.
Lo cierto es que pastores, líderes, muchos han experimentado este momento en su vida. ¿Y qué pasó? Dios se olvidó de nosotros. En ninguna manera. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado situaciones como estas. Algunas han sido locales, algunas han sido en diferentes regiones. Pero lo cierto es que esta palabra nos habla acerca de la protección y del amor de Dios para con aquel que conoce a su Dios, aquel que le ha puesto por su habitación, aquel que ha puesto al Señor en el primer lugar de su vida para vivir por Él. Dice la palabra que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, de Él somos. Nuestra vida ya tiene un fundamento diferente, un sentido distinto. Hace unas semanas conté de una imagen que vi en las redes sociales, un varón que iban a quitarle la vida por predicar la palabra, y él estaba con una sonrisa. ¿Cómo uno puede tener una sonrisa? Porque la vida para esa persona no representa lo mismo para aquel que no conoce a Dios. Porque en Dios estás seguro. Y si en Dios estás seguro, entonces ¿por qué dices, ay, me dejaron una macumba y algo malo me va a pasar, me hicieron esto y lo otro? Pero hay quienes confunden también. Dicen, no, esas son cosas, si uno no cree, eso no le toca. No es así. Tú puedes no creer en Satanás, pero eso no va a librarte de él. Tú puedes decir, diablo no existe. Y puedes decir lo que quieras. Pero él no va a pedir permiso. Él va a destruir tu vida. Y no vas a darte cuenta siquiera de dónde vino el golpe. ¿De dónde provino? Y hay personas que dicen, no, si no creo. Y hay quienes se encuentran esto y dicen, yo lo agarré a las patadas. Mira, sin Dios no tienes seguro. Sin Dios, cualquier cosa es como aquel que no tiene defensas. Es como aquella persona que tiene una enfermedad que le impide tener las altas sus defensas. Entonces cualquier virus que anda por el aire se le pega porque tiene bajas sus defensas. Hay personas que entran con alguna enfermedad en un hospital y luego terminan en algunos casos inclusive muriendo por un virus que era intrahospitalario. No fue con eso, sino que ahí se contagió. ¿Por qué? Porque en medio de una condición donde sus defensas bajaron, se hizo propenso a poder entrar este virus. Pero hay personas que dicen así, bueno, si no se cree, entonces no pasa nada. Si no tienes a Dios, si no crees en el Señor, entonces tu vida no tiene seguro. Pero si Dios está en tu vida, si la has recibido en tu corazón, si la palabra de Dios y las promesas de Dios están en tu vida, en tu corazón, entonces ya no debes creerle a la voz del diablo, a lo que viene para decirte que va a destruirte, que va a destruir tu familia, que va a destruir tu economía, tu bendición. Sino entender que nada puede hacerte. No puede tocar tu vida, no puede llegar hasta ti. Dice la palabra, la maldición volverá por donde vino. No hay contra mis hijos, no hay adivinación, no hay agüero. Lo que quiera levantarse contra tu vida no podrá prosperar, porque Dios es el que nos guarda. Dios es el que protege nuestra vida. Bajo la sombra de sus alas me ampararé. ¡Aleluya! Bendito es Dios. Dice la palabra, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto le dijo Satanás al Señor en el desierto, pero omitió esta parte. Él dijo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero omitió una parte, la cual es que te guarden en todos tus caminos. El Señor mandará a sus ángeles para que te guarden, para que te protejan en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. La palabra de Dios dice, Señor, líbrame de las tentaciones. No permitas que caiga en tentación.
antes, porque cuando ya la tentación está en mi vida, va a ser difícil poder refrenar. Señor, no permitas que entre en la tentación, porque una vez que la tentación comience a caminar por mi mente, es como aquella persona que dice: yo voy a ir al boliche, pero no voy a hacer nada. No voy a tomar alcohol, no voy a estar con mujeres, no voy a mirar a nadie, simplemente voy a divertirme un poco. Es como aquellas personas temerarias que le abren la boca al cocodrilo y meten la cabeza adentro. El cocodrilo cerrará su boca. Cuando uno se siente seguro y dice nada va a pasar, le abre la boca al cocodrilo y mete la cabeza. Bueno, eso es lo que hace una persona que cree que puede obrar así, que cree que puede jugar con el pecado y llegar hasta ese punto, al punto temerario de decir no va a pasarme nada. La palabra de Dios dice: líbrame, no permitas que caiga. Pero Satanás le dijo al Señor: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él omitió esa parte. Entonces le dijo: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dice la palabra que lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate al vacío. Porque la palabra de Dios dice, porque escrito está. Le citó la Escritura. Así como muchas personas citan la Escritura, pero no en el contexto correcto. Y entonces dice aquí: no va a haber plaga sobre tu vida, nada tiene que pasarte. Y hay quienes tuvieron que experimentar una situación así y dijeron: ¿qué pasa? Dios, me abandonaste, Dios, no estás más en mi vida. No. Cuando la palabra nos habla y nos habla acerca de la protección de Dios y el resguardo en cuanto a aquellas cosas que tú no puedes ver, situaciones que se levantan contra tu vida, el diablo que arremete contra ti para destruirte, para destruir tu casa, para destruir tu familia. Entonces el Señor dice: yo voy a protegerte, voy a resguardarte, voy a guardar tu vida. Dice la palabra que Él enviará a sus ángeles para que nos protejan en todos nuestros caminos, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Hay quienes son piedra de tropiezo, y la palabra de Dios habla acerca de aquel que es hoy una piedra de tropiezo. Y la Escritura dice: ay de aquel que sea motivo de tropiezo de uno de estos pequeños. Pero Satanás omitió una parte. Pero el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito: no necesito tirarme para probar a mi Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás puede citarte la palabra media, tergiversarla, pero el Señor le citó la palabra y le respondió con la palabra. Hay personas que hoy tratan de defenderse y se defienden con sus palabras. Se defienden ellos tratando de luchar. Y hay quienes inclusive no conocen de las cosas espirituales. Entonces dice: yo lo insulté al diablo y le dije que se vaya. Y le dije cualquier cosa y lo comencé a insultar. ¿Y tú piensas que se irá porque lo insultes? Porque le diga que le vas a hacer esto, le vas a hacer lo otro. Al contrario. Pero hay quienes creen que puede obrar así. De repente están en su casa y sienten que se cae algo y comienza a insultarlo. Y dice: solo se cayó algo, y comencé a decirle de todo. ¿Y con eso se va a ir? ¿Funciona eso? Entonces sería muy fácil. Escucho ruidos en la casa, escucho voces y comienzo a insultar y el diablo se va a ir. No funciona así. Es por la palabra de Dios. Cuando se levante contra tu vida, tú tomarás la palabra de Dios y tomarás las promesas del Señor. Y cuando de repente se levante contra tu vida, dice la Escritura: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando se levanten de repente para querer condenar tu vida, entonces la palabra de Dios guardará.
Y cuando digan, bueno, hay problemas, hay saetas que vuelan sobre tu vida, hay dificultades, los matrimonios se están deshaciendo, los matrimonios se están separando, muchos divorcios hay hoy en día, mas la palabra de Dios dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El Señor guardará tu corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo no estoy dentro de esa estadística, no estoy dentro de esa probabilidad, porque he puesto a Dios por habitación mía, porque he confiado en Dios. Dice la Escritura, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. A lo que es fuerte, dice la palabra, al león, a las serpientes, al dragón, lo pisarás, lo vas a hollar. Sobre lo más fuerte que se levante contra tu vida, lo vencerás. Pero no lo vencerás por tu fuerza, no lo vencerás por tu capacidad. Porque la Escritura dice, no es con ejército, no es con insultos, no es con que tú de repente le digas a alguien. Hay momentos donde una persona se manifestó y el demonio comenzó a hablar con otras voces. Y de repente se levantó uno y le pegó una piña al demonio. Dijo, ahí está, noqueado, no molesta más. No es esa forma. Dice la palabra, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con esto vencerás. Con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Citar la palabra sin el Espíritu no tiene sentido. Es como aquella persona que de repente se aleja de los caminos de Dios, pero se acuerda versículos de la Biblia. Entonces llega un determinado momento. Y así me decía un varón, de repente estaba en su casa y estaba acostado y estaba entre dormido. Y de repente siente que alguien se tira sobre él. Y esto que sintió que estaba sobre él, le puso las manos en la boca. Y él trataba de hablar, y trataba de reprender, y trataba de mencionar el nombre de Jesús, pero no podía. Él tenía el conocimiento, conocía los versículos, conocía a Jesús, sabía cómo se rompen las cadenas, pero ya no podía hacerlo. Ya no podía vencer. Hay momentos donde uno siente ese ataque del maligno en su vida. Siente esa opresión. Pero Dios te da la victoria. Dios te da la bendición. En una oportunidad habíamos viajado con uno de los hermanos para hacer una campaña. Y estábamos por realizar esta campaña de milagros. Y la noche anterior, cuando llegamos a aquella provincia, nos acostamos a dormir. Y en medio de aquel sueño comienzo a sentir una opresión y comienzo a sentir una lucha. Nunca he contado esto, porque a veces uno por ahí puede decir, bueno, esto es, no sé, es pura fantasía. O es algo que a veces uno puede sentir, o aquel que no lo ha experimentado. Pero lo cierto, que sentí esa opresión y de repente sentí como que algo trataba de inmovilizarme, no podía hablar. No podía defenderme, trataba de que mi mente reaccionara. En el sueño yo le pedía a mi mente que reaccione, que me permita que las palabras puedan llegar a mi boca. Yo sentía que tenía lo necesario para poder defenderme, pero mi cerebro no se activaba. Hasta que en un momento las palabras comenzaron a llegar. Y comencé a reprender, comencé a orar, comencé a decirle al diablo, te vas. Comencé a orar en lengua. El hermano me dice, estaba orando en lengua en medio de la noche. El Señor estaba rompiendo cadenas. Vimos la gloria de Dios, la bendición del Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Aún en medio de los sueños, Satanás viene. Pero aún allí te librará el Señor. Aún en medio de aquella situación. Y a veces uno dice, ¿por qué se presentan estas cosas? Porque hay momentos donde uno sacude tanto el avispero. Nos hemos movido a hacer campañas de milagros en lugares donde por ahí no se estaban realizando campañas. Y Dios nos mostraba su bendición. Y veíamos la gloria de Dios.
Y también se levantarán luchas, dice la palabra, porque Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Satanás trata de frenar la bendición. Pero la diferencia de aquel que tiene el resguardo y la protección de Dios es que tú estás seguro en Él. No podrá callar tu boca, no podrá mantenerte inmóvil allí, porque el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios tiene el poder. No importa cuánto Satanás se levante como un río contra tu vida, Dios te guardará. Dice la palabra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Vas a pisar en medio de las dificultades, vas a pisar en medio de los escorpiones, en medio de las serpientes, y nada te hará daño. El Señor te da la autoridad, dice la palabra, yo te doy la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Aleluya. Y nada te dañará. Tienes que levantarte en fe, tienes que levantarte en autoridad. Hay situaciones en tu casa, tienes que levantarte en fe y pisar, destruir las maldiciones, destruir lo que se levanta contra tu vida. El dragón, la serpiente, el león que anda rugiente buscando a quien devorar, pisoteado bajo los pies de la iglesia de Cristo. Dice la palabra que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y ahora comienza a hablar en primera persona. Y el Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Está hablando de ti, está hablando de mí. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto tú pones tu amor en el Señor, es decir, el Señor es el amor en nuestra vida. Por cuanto nosotros hemos puesto nuestro amor en Él, nuestra confianza, nuestro corazón en Él, nuestra esperanza en Dios. Sin esperanza, ¿a dónde iremos? Dicen por ahí, lo último que se pierde es la esperanza. Que el hombre puede vivir y puede aún experimentar ciertas dificultades en su vida, pero si pierde la esperanza es como que lo ha perdido todo. Pero dice la palabra, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Por qué el Señor va a librar tu vida? Porque has puesto tu amor en Él. Porque le has dado tu corazón. Porque le has puesto en el primer lugar de importancia. Porque has entendido que el orden es importante. Y cuando tú le das el primer lugar a Dios, toda tu vida comienza a cambiar. Ahora te sientes seguro, ahora te sientes protegido, ahora sientes el resguardo y la protección de Dios. La bendición del Señor está en tu vida. Por lo cual el Señor dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Porque el Señor va a promoverte, porque el Señor va a exaltarte, el Señor va a levantarte, por cuanto has conocido su nombre. Por cuanto le conoces a Dios. ¿Sabes cuántas personas dicen creer en Dios, pero no conocen su nombre? No conocen al Señor. Dice la Escritura que el Señor estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo para morir por toda la humanidad. Pero hay quienes hoy dicen, no creo en Jesús, creo en Dios, no creo en el cristianismo. Me parece que es una secta más, inventada o creada para confundir y engañar a la gente. Pero si lo analizamos aún desde ese punto, es lo que más vidas ha cambiado, lo que más corazones ha transformado, lo que más se ha sostenido en el tiempo. Y hombres estuvieron dispuestos a entregar su vida por amor a Cristo, por cuanto le han dado su corazón. Ahora, esta palabra dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si entendiéramos esto de una manera literal, entonces los discípulos hubiesen sido librados del momento de la muerte. A Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron
boca abajo. Diferentes discípulos sufrieron la persecución, la muerte, unos traspasados con lanza, otros con espadas. Entonces, ¿cómo dice el Señor que va a librarnos? ¿Cómo dice el Señor que ningún cabello de nuestra cabeza caerá, perecerá? Es que nuestra esperanza no está puesta solamente en esta vida, aunque el Señor nos da esperanza, aunque el Señor trae promesas para nuestra vida. Pero no solamente consiste en esto. En un momento el Señor dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quizás al hombre le parece que sí. Dios dice, no consiste en eso. La vida no consiste en lo que el hombre piensa. No es de esa manera. Uno mira su vida y quizás tiene una percepción de las cosas. Y aún al leer la palabra quizás diga, bueno, entonces nada malo puede pasarme, ninguna situación difícil puede pasarme. Bueno, dicho así, quizás uno pueda decir, bueno, entonces es literal, nada malo puede pasarme. Es que lo que es malo y representa lo malo para otras vidas, no es malo para nosotros. Cuando tú lees el libro de Eclesiastés y lees que dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, ¿alguien puede pensar eso? ¿Alguien cree que esto es así? ¿Alguien siente más alegría en el momento de la muerte de una persona que en el nacimiento de un niño? Pero sin embargo Dios dice, es así. Porque el que muere se prepara para encontrarse con su Dios. Ha llegado al final. El nacimiento, quizás uno diga, trae esperanza, alegría. Es una esperanza de que Dios aún está mirando su humanidad. Pero la muerte, dice, es mejor ese día, porque se preparan para encontrarse con su Creador. Ahora, visto desde ese aspecto, uno dice, bueno, no es lo que yo pienso, no es quizás mi manera de ver las cosas, y de esto se trata, de que Dios no mira como mira el hombre. De lo que al hombre le puede parecer pérdida, es ganancia. Cuando hablaban acerca de la muerte, Pablo decía, para mí es ganancia. Otros dirían, ¿cómo ganancia morir? Claro, es que para mí vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Él. Si muero, me voy con Él. Qué mejor bendición que encontrarme con mi Dios. Qué mejor bendición que la palabra de Dios cumplirse en mí. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura, me invocará y yo le responderé. Por cuanto ha puesto su amor en Él, clamará a Dios y su oración será oída. Dios nos protegerá. Este salmo es extraordinario, porque Dios nos promete resguardo, protección, cuidado, porque el Señor nos da fortaleza. Y por su palabra dice lo siguiente: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Beneficios del corazón puesto en Dios, de hacer al Señor por su habitación, por su morada, por el lugar donde uno puede habitar. La presencia de Dios, el caminar con Dios, el obrar conforme a la palabra de Dios y a lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Entonces dice, me invocará y yo le responderé. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Hay quienes dicen, Diosito, Diosito, ayúdame, papá, ayúdame. El Señor le dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Esto significa que todo lo que pidiéramos, no literalmente, todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Hay personas que van a robar y se llevan una Biblia para ir a robar y creen que la Biblia va a protegerlos, es para ellos un amuleto. Pero Dios no está ahí, por más que ellos clamen a Dios, para que Dios le permita que no caigan en esos momentos. Sino más bien aquel que conoce a su Dios. Dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cambia una vida cuando conoce a Dios. Y es más esforzada porque conoce a Dios. Cuando una persona se compromete en la iglesia es porque conoce a Dios. Es porque verdaderamente ha sido tocado por Dios, transformado por Dios.
No es un mero oyente, un espectador. No es alguien que de repente está, pero no es parte en sí de lo que es la congregación. ¿Por qué? Porque es simplemente alguien que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero luego continúa con su vida. No se involucra, no ayuda, no pone de su parte, de su tiempo, de su vida. Entonces dice la palabra: me conocerán, me invocará y yo le responderé. Estaré con él yo en la angustia. En el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, el Señor estará contigo. No dice que no vas a vivir tiempos de angustia. Dice que en medio de esos momentos yo estaré ahí para sostener tu corazón. Yo estaré ahí para sacarte a bendición. Aunque hoy te encuentres en medio de las lágrimas, el Señor dice: yo estoy ahí. Quizás no puedes verme en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, tanta tristeza, pero yo estoy ahí. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice la Biblia. Invócame en el tiempo malo, verás que yo estoy ahí. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Veremos la gloria de Dios. El Señor nos sacará bendición aún en medio de la temporada mala, en medio del momento de dificultad. Nuestra confianza debe permanecer en Dios. Nuestro amor debe estar puesto en Él. Nuestra seguridad está puesta en Él. Por lo cuanto dice la palabra: no seremos conmovidos. La palabra del Señor es la que nos da la fuerza, el ánimo y la esperanza. ¡Aleluya! Y aleluya. Y aquí hay una promesa maravillosa. Dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios nos promete larga vida. Lo saciaré. Le daré vida y vida en abundancia. Vida buena, dice Dios. Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida, dijo él. Y una vida en abundancia. Una larga vida. Y le mostraré mi salvación. El Señor hoy te presenta su salvación, para que puedas acceder a ella. Pero no hay otra forma sino abriendo el corazón a Cristo, recibiéndole, aceptando el sacrificio en la cruz por el pago de nuestros pecados, aceptando el pago de nuestra deuda que nosotros no podíamos pagar, tomando el sacrificio como propio, como la expiación por nuestros pecados, una vez y para siempre, para ser limpiados de toda inmundicia, y por medio de la promesa alcanzar la salvación, por medio de la gracia de Dios sobre nuestra vida, entrar en ese tiempo. Ahora la decisión está en cada corazón. Dios te permite que tú puedas elegir. Esta palabra viene para poner esperanza y confianza en el corazón del creyente. Cuando Satanás se levante contra tu vida, ten presente la palabra de Dios. Guarda las promesas de Dios en tu corazón. Cuando venga a atacarte, no sientas temor. Si alguien te deja una brujería en la puerta de tu casa, agarra eso, ponlo en la bolsa y tíralo. Tienes al Señor en tu corazón. Pisarás el escorpión, pisarás la serpiente, pisarás el dragón, el cachorro de león, y nada te hará daño. Dios está en tu vida. ¿Qué puede ser mayor? ¿Qué puede tener más poder que el poder del Dios Altísimo? ¿Acaso el Señor no guardará tu vida? ¿Acaso el Señor no guarda tu corazón? Esta palabra dice así: Él te protege. Él enviará a sus ángeles para guardarte, para proteger tu vida. Mientras que Satanás trata de influenciarte y arrastrarte hacia lo malo, Dios dice: yo envío mis ángeles para que puedan guardarte, para que puedan protegerte en el momento duro, en el momento difícil, en el momento que estás a punto de tomar una mala decisión. Hay veces que hay personas que dicen: de un lado tenía una voz que me decía: hacelo, hacelo. Pero de otro lado sentía que no, que le iba a fallar a Dios, que no estaba haciendo lo correcto, que eso iba a traer amargura a mi corazón. Hay una lucha, hay una guerra por las almas. Y Satanás no quiere que creas. Satanás quiere modificar la palabra para que tengas temor y no confíes en la protección de Dios. Satanás quiere hacerte creer que toda la maldad que hay en el mundo puede tocarte. Mas esta palabra dice: no.
porque van a caer delante de ti. Dice la palabra, por un camino vendrán, mas por 7 huirán delante de ti. 1 hará frente, dice la palabra, solamente a unos pocos. Pero 2, uno dice, ¿cómo puede multiplicarse? ¿Cómo puede solamente con 2 enfrentar a miles? Pero es así. Con Dios tú no necesitas un gran ejército, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que mora en ti. Quizás tú digas, soy yo solo. Somos nosotros 2 en mi casa con mi esposa los que clamamos, pero van a poner en fuga a un ejército poderoso. En el momento que comiencen a clamar a su Dios, el diablo tiene que retroceder de su casa, tiene que irse para siempre. ¡Aleluya! Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Y ellas destruyen fortalezas. Yo no sé qué fortaleza se haya levantado en tu casa, pero es tiempo de que las destruyas. No sé qué fortaleza se levantó en tu mente, pero es tiempo de que las destruyas, de que tomes autoridad. Quítale las armas al diablo, arrebátale las armas. Hay creyentes que hoy están confundidos, atemorizados, porque el diablo ha desplegado sus armas y sus armas de confusión le han impactado. Quítale las armas. No dejes que te atormente más. No sientas más temor por lo que pueda pasarte. Tu vida está en las manos de Dios. Y dice la palabra, ni aún las aves de los cielos cuando caen en la tierra lo hacen sin que Dios esté allí. ¿Acaso no vales tú más que los pájaros? No va a pasar nada que Dios no lo permita. Y si Dios determina que es el tiempo para mi vida, gloria a Dios. Y si Dios dice que ha llegado la hora, está bien, Señor. Cuando uno tiene una vida con propósito, sabe que el propósito de Dios se cumplirá. Y sabe que Dios lo llevará hasta esa etapa, hasta ese tiempo. Pero debemos confiar en Dios a pesar de que te encuentres hoy en la más grande dificultad. Saber que en el momento de la angustia el Señor estará contigo. Saber que Él te librará por cuanto has puesto tu amor en Él. Y si no lo has hecho, este es el momento de que puedas abrir tu corazón al Señor y poner tu amor en Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, aquellos que quieran abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas abrirle tu corazón al Señor y confiar en Él. Deja de lado todo temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque cuando viene lo perfecto de Dios, todo lo que viene a atormentarte se irá. Y se irá para siempre. Solo cierra tus ojos. Y aquel que quiera reconciliarse con Dios o aceptar al Señor como su único Dios por primera vez, yo voy a invitarle a que pueda repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén.